Ahora vamos con el signo más bello que existe y el más útil, si lo sabemos aplicar. El punto y coma. Veamos ejemplos. Siempre se pensó que los pueblos mayas vivieron casi aislados o con poco trato al norte. Esto tuvo que cambiar cuando se hallaron turquesas de Nuevo México en ofrendas mayas, o bien jades de Guatemala en el centro y norte de nuestro país. Entonces se plantearon interrogantes eternas. ¿Cómo es que hay objetos de fabricación teotihuacana en la zona maya? Punto y coma. Llegando a la pregunta, 2 puntos. ¿La influencia fue del norte al sur o del sur al norte? Ok, si ustedes se fijan en este ejemplo del uso del punto y coma, tenemos este punto y coma, que está, ¿qué? Separando la pregunta o la interrogante número 1 de la pregunta número 2. Aquí tenemos 2 preguntas que están introducidas por 2 puntos. Ok. Entonces, para separar estas 2 preguntas introducidas por estos 2 puntos, punto y coma. Siguiente ejemplo. Pero los otros, los que no aceptaban la sumisión al rey, es decir, los que no se incorporan a la fundación de un pueblo de indios, pasan a ser indios chichimecas, indios rebeldes, insumisos. Punto y coma. Y para ellos hay una guerra de persecución y de esclavitud, llamada Guerra Chichimeca. ¿Ok? ¿Por qué punto y coma aquí? Fíjense. ¿Quiénes son ellos? Ellos son nada menos que estos individuos que se quedaron en la oración anterior, que podríamos sintetizar como los otros, ¿no? Los otros que son llamados chichimecas y que son rebeldes e insumisos desde la óptica de los conquistadores. ¿Esos qué? Pues para esos, mira, hubo sangre y palo, es decir, una guerra de exterminio. Entonces aquí el punto y coma se pone porque estamos compartiendo el mismo sujeto con la oración anterior. ¿Quiénes son ellos? Estos otros que son los chichimecas, rebeldes e insumisos. Para no repetir el sujeto, punto y coma. Siguiente ejemplo. La información de esta época es alarmante, ya que a 5 años de iniciada la mortandad, se presentaron problemas gastrointestinales, punto y coma, a lo que se sumaron fuertes lluvias, pues luego de las inundaciones hubo abundancia de alimento y la situación se estabilizó, aunque las epidemias y muertes continuaron hasta 1456. Aquí, ¿por qué pusimos un punto y coma? Muy fácil, porque estas 2 partes de la oración, esta es una oración larga y compleja, pero una. Entonces aquí no podríamos poner un punto. ¿Por qué? ¿A qué se sumaron las fuertes lluvias? Sabrá Dios, porque si le ponemos un punto, el sujeto ya se nos quedó en la oración anterior. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es dividir esta oración en los 2 grandes elementos que la constituyen. El primero nos habla de problemas de salud gastrointestinales. Y el segundo nos habla de todo lo que se sumó a esos problemas de salud de esta población, que fueron las lluvias, que crearon inundaciones, pero afortunadamente después el alimento abundó, bla, 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 bla.
Si se fijan, entre esta parte de la oración y esta, habla de cuestiones distintas, problemas de salud y problemas climatológicos, meteorológicos, etcétera. Por ser de diferente naturaleza, esta y esta, punto y coma. Así de fácil. Una oración larga y compleja que tiene dos elementos de distinta naturaleza dividida por un punto y coma. Siguiente ejemplo. Este es largo como la cuaresma. Veamos. El último caso ocurrió entre los mexicas. Los diversos códices, como el Durán, textos escritos a la llegada de los españoles, como los de Torquemada, asientan que en los recuerdos de la población, como en el año 10 Conejo, se presentaron cambios climáticos violentos, entre ellos heladas y nevadas fuera de época. Punto y coma. Lo que llevó a la pérdida de las cosechas y a la falta de semillas. De ahí la sequía y la falta de alimentos, lo que, junto a la contaminación de las aguas, produjo la hambruna y una enfermedad que llamaron catarro pestilencial en las pequeñas localidades dependientes de la Triple Alianza. Hasta me faltó el aire. Oración larguísima y compleja. ¿Por qué aquí no le puedo poner un punto? Decir, ya fue mucho de esta oración, le pongo punto y resuelvo el problema. Ok, a ver, ponle punto. Y lee la oración que sigue. Lo que llevó a la pérdida, canijo. ¿Qué llevó a la pérdida? Sabrá Dios, porque ya le puse punto y el sujeto ya se me quedó arriba, no le puedo poner punto. Ok, entonces lo que hago es le pongo punto y coma. ¿Para qué? Para dividir la primera parte de la oración, que son las causas, que es largo como la cuaresma, y la segunda parte de la oración, que son las consecuencias, o la parte concluyente de la oración, como le quieran llamar. Punto y coma. Acuérdense que la regla dice, cuando estamos por iniciar la parte que concluya la oración o la parte concluyente o la consecuencia de lo anterior, si ya tenemos muchas comas en el camino, punto y coma. Ok, siguiente. Ya lo habíamos visto arriba, pero por estos dos puntos, ahora veamos por qué punto y coma. Ok. Entonces, en México Tenochtitlan se reunieron los jerarcas. Dos puntos. Moctezuma Huilcamina de Tenochtitlan, Netzahualcoyotl de Texcoco y Totoquihuatzin de Tlacopan. Punto y coma. Quienes después de analizar la situación suspendieron los tributos, bla, 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 bla. ¿Por qué punto y coma aquí? Pues muy fácil. Porque quienes nos está hablando de estos señores que se quedaron en la parte de la oración anterior. Y entonces hay que dividir a los sustantivos de la oración anterior con la segunda parte de la oración que nos dé información de estos mismos señores. ¿Y cómo sé, sin siquiera volverla a leer, que esta parte de la oración me da una segunda información de estos señores? Pues muy fácil. Cuando yo utilizo los pronombres relativos quién o quiénes para personas, o el cual o los cuales para circunstancias, cosas o animales, lo hago porque quiero dar una segunda información de esos individuos, cosas o animales, sino para qué uso quiénes. Entonces, para dividir la primera parte de la oración,
con la información 1 de estos señores, de la segunda parte de la oración con la información 2 de estos señores que se me quedaron atrás, punto y coma. ¿Por qué no coma? Pues porque ya tengo muchos puntos. Así de fácil. Siguiente. Este es interesante, fíjense. Incluso lo vamos a poner en varios colorcitos. Pero con los hallazgos de los sitios mayas como los murales pintados en Bonampak o en Palenque, Tonilá y Yaxchilán en Chiapas, se localizaron estelas, muros, dinteles y objetos donde se combinan imágenes o ideogramas y escritura. Así, desde su hallazgo, grandes epigrafistas como los rusos Tatiana y Yuri, los norteamericanos como Eric, como Merle y Linda y David, y los mexicanos como Marisela, han avanzado mucho en este tema. Ok. ¿Por qué punto y coma aquí y punto y coma aquí? Fíjense, y tenemos elementos de la misma naturaleza que, sin embargo, son diferentes. ¿Qué es lo que une a todos estos nombres? Que todos son epigrafistas, sí. Pero lo que pasa es que unos son rusos, miren. Estos señores son rusos. Pero estos son norteamericanos, ¿se fijan? Y los que siguen son mexicanos. Bueno, de hecho, nada más. Entre los mexicanos nada más mencionan a una, qué triste. Fíjense, y este es otro. Se fijan que tenemos 3 elementos de la misma naturaleza, porque todos son epigrafistas y entonces punto y coma. Pero debemos de separarlos no con comas, sino con puntos y comas, porque unos son rusos, otros norteamericanos y la otra mexicana. Esa es la explicación del por qué punto y coma. Evidentemente, si todos fueran rusos, bastaría con dividirlos con unas comas. Espero haya quedado claro este ejemplo. Ok, vámonos rápido. Calakmul y Palenque fueron pueblos en eterno conflicto, y producto de ello Calakmul declaró la guerra e invadió Palenque. Por esta razón, la esposa del gobernante toma el gobierno, lleva a su pueblo a un sitio alterno llamado Tortuguero, ubicado en Tabasco, punto y coma. Desde allí va a la batalla y recupera el control de su ciudad. ¿Por qué punto y coma? Porque estamos compartiendo sujeto con la oración anterior. ¿Quién es el sujeto? Sakuk, que es la gobernante. Entonces, como Sakuk hizo esto, pero también hizo esto, punto y coma. Estamos compartiendo el mismo sujeto. Siguiente y última. De esta manera, por la vía del Pacífico, Teotihuacán logró recibir objetos de todo nuestro país, así como de Guatemala, Belice y otros lugares mayas del sur, punto y coma. Lo mismo que de Arizona, Nuevo México. ¿Por qué yo divido esta parte de la oración que les estoy señalando de esta última con un punto y coma? Pues muy fácil, porque los elementos no son de la misma naturaleza. Fíjense. Por un lado, tenemos a los pueblos mayas, que abarcan los pueblos mayas de nuestro país, pero también los mayas de Guatemala y de Belice, pero finalmente todos son mayas. Pero aquí tenemos a los llamados por los conquistadores malvados como chichimecas insumisos, que son los que viven en Arizona y en Nuevo México.
Entonces, para dividir a todos aquellos que son mayas de aquellos que vivían en Aridoamérica o de Aridoamérica misma, que es Arizona y Nuevo México, punto y coma. Elementos de distinta naturaleza que deben separarse por un punto y coma para no hacer bolas al lector. Hasta aquí los ejemplos del punto y coma, espero les hayan sido de utilidad. Nos vemos en la próxima lección.